el segundo es Marcos capítulo 4, Salmo 126. Vamos a leer un versículo ahí en el capítulo 126 y ya vamos a ir a Marcos capítulo 4 y ahí vamos a permanecer. Dice aquí en el Salmo 126, en el versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pudiéramos hacer todo un estudio sobre este versículo. Pero solo quiero hacerles ver que hay algo importante en cuanto a la siembra. En cuanto a la siembra de la semilla. Supongo que el salmista, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aunque él en su mente esté pensando de un campo real y un sembrador que está echando semilla, allá a lo mejor él lo vio allí, ¿verdad? Esta escena en un momento, o quizá él mismo tuvo que ir a sembrar un día allá la semilla, y en tiempos de escasez la semilla puede ser de mucho valor, como en el tiempo de José en Egipto, ¿verdad? Cuando el pan llegó a valer más que todas las cosas, porque pues él representaba la semilla, representaba el alimento y la vida. Entonces cuando hay abundancia las cosas los menospreciamos, pero cuando hay escasez, aún un puñito de semilla puede representar mucho valor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. A lo mejor llorando también del tanto trabajo de ir y sembrar y preparar y todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para hacer nacer y tener una cosecha de la cual viene la misma vida. Luego en Marcos capítulo 4, en el Nuevo Testamento, por favor, Marcos capítulo 4. Y en el versículo 26, Marcos capítulo 4 y en el versículo 26 decía además, Cristo hablando, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cristo utilizaba parábolas y utilizaba ejemplos que la gente común podía entender. Sus discípulos, de hecho, algunos de ellos eran sin letra, sin estudio. Pedro, Juan, pescadores con poco estudio. No obstante, llegaron ellos a ser de los más grandes siervos de Dios. Y bueno, por los que han tenido estudio y que tienen letra y tienen mucho conocimiento, Pablo era uno de ellos. Pero Juan y Pedro eran hombres de vulgo, dice la palabra de Dios. Eran hombres sin estudio. Y Cristo está enseñando principios y conceptos y ideas y tratando de impactar los corazones de ellos para en un momento soltarles y ponerles a realizar la obra por la cual Él vino. Y ahora les estaba encargando a ellos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendiga tu palabra. Tu palabra tiene un mensaje para cada uno de los oyentes aquí presentes. Señor, ayúdame a ser un portavoz de su palabra, con justicia, con misericordia, con amor. Úsame, Señor, para tu honra y gloria. Habla a tu pueblo para tu honra y gloria en Cristo. Amén. La semilla es la que brota. Quiero darles un poco de mi trasfondo. Algunos sí saben mi trasfondo, pero otros no. Y no se lo doy por de alguna manera de jactancia, sino de aclarar la experiencia práctica. Porque hay personas que son muy elocuentes para hablar, yo no soy de ellos. Pero hay personas que hablan sobre un tema y uno se queda impresionado, pero después se da cuenta que esta persona de ese tema habla con fervor y con convicción, según, pero en su vida personal no lo practica.
y no realmente no sabe en el sentido práctico de lo que está hablando. El tema que yo los quiero hablar en esta tarde para ayudarles a ustedes y cada una de sus iglesias es un tema que conozco pero demasiado bien. Yo fui salvo en el año 87 a los 29 años de edad. Yo viví una vida mundana. Por la gracia de Dios, un negociante aquí en la ciudad de Santana, California, me habló de Cristo en su negocio. Yo le fui a vender un libro y él escuchó mi plática y luego él me habló de Cristo. Me preguntó si yo conocía a Cristo. Le dije que no lo conozco personalmente y me dijo, yo sí. ¿Cómo que lo conoces a él personalmente? Y abrió su Biblia y tomó un folleto y sentamos ahí en su escritorio y él simplemente leyó el folleto. Me dio un ejemplar y leyó un folleto, los 4 leyes espirituales, un folleto sencillo como los folletos comúnmente que tenemos en nuestras iglesias. El mensaje era sencillo, lo había entendido, acepté a Cristo esa tarde como mi único salvador. Fue el mes de octubre, el día 21, si no me equivoco, fue un jueves 21 de octubre del año 87, hace 29 años. Él me dio 4 cosas para hacer después de ser salvo este día. Y entre esas 4 cosas estaba esta: hablarles a otros de Cristo como Él me había hablado este día. Yo no creí que ahora era mi responsabilidad. Él no era el pastor, no era una iglesia, él no era el predicador. Y de hecho después supe y pasaron los años y sé que su vida no ha sido una vida tan ejemplar como debería de ser como cristiano. Simplemente fue un cristiano que en el momento de sembrar la semilla, él fue fiel y aventó la semilla de la palabra de Dios y ahí pegó y ahí dio su fruto, y fruto por 60 y 100 y literalmente por miles. Después de ser salvo, fui a una iglesia que estaba a la vuelta de mi casa. Ellos habían llegado a mi casa un día, tocaron mi puerta cuando yo no estaba, antes de que yo fuera salvo, tocaron mi puerta y dejaron ahí a un volante de esos que se cuelgan en la chapa de la puerta, y lo dejaron colgado allí como un anuncio de la pizza, un anuncio de bienes raíces. Pero era de la iglesia. Yo llegué un día a mi casa, encontré esa cosa pegado ahí, colgado a mi puerta, lo quité, lo eché en mi escritorio, ahí se quedó con otros papeles ahí de basura, y 2 semanas después fui salvo. Y aquel hermano me dijo, ahora hermano Roberto, lo que tú necesitas es encontrar una iglesia bíblica donde le van a enseñar la palabra de Dios. Él no me dijo, no vayas a la católica, pero yo traía la idea, pues toda mi vida había sido católico. Y como es que toda mi vida había sido católico, nunca me habían enseñado cómo aceptar a Cristo, nunca me había enseñado cómo obtener la salvación. Todos me hablaron de los sacramentos, de todo aquello, y usted sabe perfectamente, hermano, que los pobres católicos, después de hacer todo lo que les dicen, nunca saben si son en verdad de Dios o no, porque mueren y todos están orando por ellos. A lo mejor están en el purgatorio, ni saben, pero la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que sí podemos saber y sí debemos saber. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que ojalá un día, quién sabe, si Dios me pone en una báscula ahí en el cielo. No, Señor. La palabra de Dios es bien clara. Amén. Cuando tú recibes a Cristo, tú sabes que tú tienes la vida eterna, porque el Espíritu de Dios viene y mora en ti y algo nuevo sucede. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibí a Cristo como mi salvador en esta oficina. Me dijo que ocupaba una iglesia, encontré ese folleto de nuevo, ahí estaba, y hizo una iglesia bautista. Yo no sabía que era bautista, mormón, yo no sabía nada. Yo solo sabía lo que era la católica, y para mí todo lo demás eran protestantes. Ahí estaba el volante, estaba en la vuelta de mi casa, fui mirando esta iglesia y ellos comenzaron a enseñarme la palabra de Dios como aquel hermano me había dicho. Él no era bautista, no voy bautista él todavía, pero de una iglesia cristiana, y me compartió la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. En versículo 20 de este mismo capítulo, hablando en otra parábola, dice Cristo: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Está hablando de la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios es semilla divina.
Es semilla poderosa. Primero de Pedro, no se pierdan Marcos porque vamos a volver. Métele ahí aquel billete de 20 que debía haber metido en la ofrenda. Después lo puedes meter, amén. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, escuche bien, no de simiente corruptible, está hablando de una semilla, sino de incorruptible, una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 13, no vamos a leer ahí, pero ahí nos habla de eso. En Hebreos capítulo 4, eso sí quiero verlo y ya vamos a volver a Marcos, pero en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, de la palabra de Dios se dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Viva y eficaz, quiere decir que puede edificar y puede levantar y puede dar vida. Amén. La palabra de Dios, óigame. Usted que es salvo, usted que sabe que un día recibiste a Cristo como tu Salvador, y tú sabes que tú vas a la gloria porque tú sabes que Cristo mora en ti. Tú sabes cómo fuiste salvo porque alguien te enseñó la palabra de Dios. No te enseñaron un rezo, no te enseñaron una oración, no es porque te dijeron métete en el bautisterio, no porque dejaste de tomar o fumar o bailar o maltratar a los perros o a tu mujer o lo que fuera, sino porque tú escuchaste la palabra y entendiste la palabra de Dios y aceptaste la palabra de Dios y naciste de nuevo por la palabra de Dios. Amén. Oigan, pues lo que el mundo necesita es la palabra de Dios. Amén. Estaba yo en Escondido, California, en una conferencia misionera. Y había otros misioneros en esta conferencia. El pastor nos pidió, nos advirtió, nos dijo que iba a hacer eso. Entonces me hacía extraño lo que hizo, pero nos hizo ahí, puso una mesa enfrente y nos puso todos los misioneros ahí en la mesa enfrente de toda la congregación. Y la congregación comenzó a hacer preguntas al azar, a la brava. Y lo que querían preguntar los misioneros, pues ahí estábamos, ¿verdad? Para ver cuál. Entonces, quien quiso, quien quería contestar, podía, 2 o 3 podíamos contestar. Y alguien avienta la pregunta, escuche la pregunta. ¿Por qué no están yendo de aquí, de los Estados Unidos, tantos misioneros como los años pasados? La generación pasada era un alto porcentaje de misioneros que salían de los flancos de aquí, de nuestras iglesias, hablando de bautistas nomás, olvídense de los pentes y de todos los demás. ¿Por qué no están saliendo tantos misioneros hoy en día? Si es que hoy en día tenemos más institutos bíblicos, hoy en día tenemos más preparación académica, hoy en día tenemos más dinero para mandarlos, hoy en día tenemos más cosas, ¿por qué no tenemos tantos? ¿Qué creen ustedes, misioneros? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la razón por la cual no está saliendo tanta gente para evangelizar el mundo? Porque de eso se trata la misión. Yo miré en la mesa que los otros misioneros quedaron pensativos, pero a mí rápido me vino a la mente la respuesta. Y yo levanté mi mano y me dijeron, adelante, hermano. ¿Cómo se espera que tu hijo o tu hija se vaya a África, a un lugar desconocido, a vivir entre una gente completamente extraña y rara? ¿O cómo se espera que uno vaya aquí, un anglosajón, ahí a vivir en algún pueblo en México o Honduras? La semana pasada estuve en Honduras, el año pasado en Guatemala, o ahí en la República Dominicana, o Haití. ¿Cómo se espera que vayan ahí a sufrir y no tener a la mano todo lo que aquí tienen? ¿Cómo se espera que hagan eso, queridos hermanos, con el fin de llevar en la semilla la palabra de Dios, si no están dispuestos a cruzar la calle?
enfrente de su casa. Así es. Que es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Pues aquí tengo una testigo Así es. que estaba con los niños desde la cuna. Y nuestros hijos los llevábamos a la calle con nosotros, o en la carriola, no sé cómo se llama allí, o atrás de chango, o los dejábamos con una hermana de confianza, pero muchos veces a la calle con nosotros. Como los testigos de Jehová. ¿Quieres saber por qué los testigos de Jehová tienen tanta gente, a pesar de que son bien brutos, son bien bruscos, y son bien bravos, y son bien pleitistas, y usted todo lo que tú quieres criticarles? Pero déjame decirte algo, aunque no tienen el evangelio de Cristo, están en las calles sembrando la semilla de ellos. Así es. Así es. ¿Y tú, querido cristiano? ¿Tu hermano que Dios te ha dado todo? ¿Y demás? ¿Tú vas a sembrar la semilla? ¿Tú sales a ganar almas? ¿Tú llevas un puñito de folletos ahí en tu carro, y en tu mano, en tu bolsillo? ¿Cuándo fue la última vez que nada más un folleto? Olvídese de que el sábado de ganar. ¿Cuándo fue la última vez tú, cristiano, dices un simple folleto a una persona? ¿Dices uno en toda la semana pasada? ¿Tú quejaste de ser bautista fundamental y de la sana doctrina? A la basura con tu sana doctrina, al diablo con tu sana doctrina. ¿De qué le sirve si la gente va al infierno? ¿De qué sirve tu doctrina, fariseo? Háblame de sembrar la semilla. Yo fui salvo, como aquel hermano me ganó para Cristo, me dijo: hey, ahora yo te hablé de Cristo, te toca a ti hablarles a otros. El siguiente día hablé a mi compañero de trabajo de Cristo. No lo gané ese día, después se fue salvo, Kurt. Asistió a la iglesia conmigo por un tiempo. Pero desde entonces he estado sembrando la semilla. Llegué a ser el pastor hispano ahí. Cuando yo llegué a ser el pastor hispano en nuestra iglesia aquí en Santa Ana, había un grupito de unos 6, perdóname, algunos de ustedes viejitos, ¿verdad? Algunos de ellos. Y había un poquito de jóvenes, otros 6 jóvenes más o menos, entre ellos estaba mi esposa. Y había un puñito de niños hispanos ahí, bilingües mayormente ellos, pero les gustaba juntar con la raza allá. Y mi pastor me dijo: mire, a ti te toca. El pobre hermano Joe García estaba bien, no podía ni, cada semana levantaba ahí la edición de la espada del periódico y leía el mensaje de salvación, porque no podía él hablar español libremente. Yo había ido a Baja California para aprender español. Aprendí algo, no podía hablar mucho en ese entonces, ya hablo bastante, de más, pero no podía hablar mucho, pero sí podía hablar más que él. Y me tocó a mí ser el pastor hispano. Y aquí en Santa Ana, California, en el año 91, levantamos algo ahí, 2 años y medio, 2 años y medio, de un puñito de hermanos, vimos una congregación de 120 adultos. Tanto que era una bronca con mi pastor. Y éramos demasiado ya la raza. Me dijo que tenía que calmarme. Y yo me voy entonces, porque yo no me voy a calmar todavía. Gracias a Dios pudimos arreglar la relación, pero me estaba diciendo: ya no ganes tantas almas. Pero aquel que me ganó para Cristo, eso es lo que él me dijo. Yo leí en la misma Biblia, aunque él me haya dicho, no me haya dicho, yo leí en la misma Biblia que lo que Cristo dijo a sus discípulos: ir a todo el mundo a ser discípulos, ir y predicar la palabra, ir a predicar el evangelio. Comencé a predicar el evangelio a mucha gente, a mi patrón, a los trabajadores, y se molestaban conmigo algunos. Ya después de su ruina, ya después de perder su negocio, después de perder casi su familia, mi patrón, a fin de cuentas, él también fue salvo. Hermanos, la obra misionera no comienza cuando tú sacas un billete de 5 o 20 dólares y lo pones en el plato o en el sobre, misiones, y lo mandas al misionero. Y gracias por lo que ustedes ayudan a nosotros con la casa hogar y los veces que nos han ayudado, o los otros misioneros, gracias a Dios por eso. Pero eso no es la obra misionera.
No es que tú sacas un billete y te colmas ahí, te placas tu conciencia, no la obra misionera. La obra misionera comienza con misioneros de esta iglesia levantándose y saliendo. Si no se levantan de esta iglesia no está haciendo la obra misionera. De aquí se tienen que levantar, de aquí se tienen que salir, y también de tu iglesia, de todas las iglesias tienen que levantar y salir obreros. Y si no lo hacen, ¿saben lo que viene? Lo que está en el libro de Hechos: persecución. Y van a salir a patada. Y no me sorprendería si gana Trump, y no me sorprendería si sacan un montón de hispanos que están demasiado acomodados aquí en este país. Ahora sí se van a enojar conmigo, pero me vale. Llegó uno el otro año, un joven. Pastor, quiero hablar contigo después del servicio. ¿Está bien? Te doy 5 minutos. Es que me deportaron y mi familia ahí está en California. Ah, caray, ¿y eres hermano? Sí. Ah, caray, ¿qué vas a hacer? Pues eso es lo que te vengo a preguntar. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué es lo que pides, hermano? ¿Necesitas un lugar para dormir o qué ocupas? No, pues ponerme con mi familia, me dijo. Oiga, me estás preguntando si conozco a algún coyote. ¿Si conoce? Me dice. Si conociera, no te lo diría, dígale. Pues, ¿qué piensas que debo de hacer? Tú que eres mexicano, que estabas ahí ilegalmente, me preguntas a mí que soy un americano y toda mi familia y todos podemos vivir en California y vivimos en Tijuana. ¿Y quieres de mi misericordia? ¿Quieres de mí que yo siente su dolor de que tú no puedes vivir en California? Eres ilegal. Aquí te debes de estar. Trae tu familia para acá. ¿Qué es lo que hacen los otros 130 millones de mexicanos aquí en México? Comen bien. Todo el mundo viene a comer nuestros tacos. Trae tu familia. Ponte a trabajar como cualquier hombre y sostenga a su familia aquí en México. Y se fue enojado. La misma cara que algunos ahorita tienen. No me sorprendería si gana Trump y no me sorprendería si corren algunos de ustedes, porque es tiempo para algunos de ustedes levantarse y ir a hacer algo. Ya vinieron, ya se hicieron la buena vida, demasiado buena vida, hasta casas tienen, hasta 2 casas, y hasta casas en México tienen, o ahí en Honduras, no sé dónde. Y aquí están muy acomodados y piensen nomás morir aquí cómodos. ¿Y el resto de tu pueblo? ¿Y el resto de la raza? ¿Cómo es que están dejando los americanos salir de este país y dejar todo para ir a alcanzar tu raza? Ni hablan bien el español, yo soy una excepción. Ni pueden hablar, me da cosa escucharles. Hombre, ¿qué les digo yo? Tengo que corregir, no saben hablar bien. Me da cosa. Tú que hablas bien, ¿por qué no vayas, mijo? Ir a sembrar a semilla, hermano. Amén. Allí en tu pueblo. Ya ganaste suficiente, vete ese tesoro que tienes aquí y vete ahí y cómprate 1 hectárea si quieres y ponte a servir al Señor ahí en México, allí en Honduras, ahí en Guatemala, ahí en Costa Rica, ahí de donde tú vienes. Esa es la obra misionera. Amén, hermano. Es ir a sembrar la semilla, no es sentar aquí y disfrutar la vida y de vez en cuando poner una propina allí en el plato. Déjame decirte eso, yo soy misionero. Yo doy mi diezmo. Y ya aumenté mi ofrenda misionera. El año pasado te dije que daba $80 por semana. Ahora doy $85 por semana. Esa es mi ofrenda misionera. A veces supera mi ofrenda misionera mi diezmo. Así es. Sácale cálculos ahí en la casa si gusta. $85 por semana. Y en un mes no hay 4 semanas. Hay 4.333 semanas. ¿Sí? Porque son 52 semanas, entre 12 meses es 4.33. Entonces cada semana es una ofrenda. No es 4 por mes. Es 52 veces 85. Eso será mi ofrenda misionera para este año. Aparte de alguna ofrenda especial que pase un misionero, queremos hacer de bendición, queremos ayudar con un proyecto de mi persona, que vivo en México y que tus ingresos son mayores que los míos.
Hay jóvenes en ese cuarto que ganan más que yo y soy misionero. Usted ha escuchado a uno decir, hay que ir o hay que dar. O vas o das. No. Si vas también tienes que dar. Porque tienes que poner un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió con la palabra de Dios, hermanos? Ay, pastor, está pegando bien duro. Yo pensé que nos iba a motivar a dar un poco de dinero para la obra. Sí, sí lo voy a hacer, espérame. Pero ¿de qué sirve si estás dando un mal ejemplo? Dime tú entonces, yo le pregunto entonces, amablemente, en el amor de Cristo, ¿de dónde van a salir los misioneros? Como les dije a aquellos hermanos, oye, si ustedes no pueden salir ni cruzar la calle, ni llevar un puñito de folleto que no te cueste nada, que todo lo regalen en la iglesia, ni puedes llevarlo al trabajo, ni a la escuela, ni al mercado. Te acerca la gente ahí en la calle mendigando y te das la cara de fuchi todavía los criticas, pero ni un folleto se lo diste. Usted está como aquel fotógrafo, vio al pobre niño allá en África con un buitre ahí a punto de comerlo, ahí estaba al lado de él, y el niño nada más faltaba caerse de muerto y el buitre iba a comer, y el fotógrafo le toma la foto y se va y lo deja el niño ahí con el buitre. Con razón se quitó su propia vida y después es el fotógrafo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo señalamos a los gringos que son racistas? Pero tú dime quién está mandando misioneros a México, a Guatemala, a Honduras y a todos los países latinos. ¿Los mexicanos, los latinos o los gringos? Tú dime. Tú dime quién está sacrificando para tu pueblo. ¿Usted o los gringos? Porque las veces donde yo voy, muchos gringos están dando y 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 yendo todavía. Ellos y sus hijos. ¿Y usted? Sí, es que el obra de Dios no va a funcionar así. Alguien tiene que sembrar. Alguien tiene que sembrar. Pero déjeme decirle algunas características de la semilla para que se anime, porque lo veo un poco desanimado. Y la idea es animar. Marcos capítulo 4, versículo 26. Es sencillo, hermano. Nomás es una decisión. Es como cuando tomas un trabajo y te toca vender celulares. De repente tienes que abrir tu boca y hablar de celulares. O te toca vender vitaminas. De repente tienes que abrir tu boca y hablar de vitaminas. O te toca vender aspiradores. Y de repente tienes que abrir tu boca. O te toca. Ayer, el otro día fui a llevar mi carro que me cambiara el aceite. Siempre lo hago yo mismo. Pero andaba lejos. Y ya pasa el tiempo. Fui a Chefilú. Como 12 de mis hijos trabajaron en ventas, me dijeron, papá, siempre lo que tú pides, siempre te van a querer vender otra cosa. Porque no van a ¿quién me quería vender el filtro? Ay, no, yo tengo uno en la casa. Ahí voy a estar el lunes, no hay ningún problema. Y me sacó el filtro ahí de la cabina, del pick-up, y mira, está bien sucio. ¿Cuánto cuesta ese filtro? $30. Y saqué mi teléfono y lo vi en Walmart en $10. No, está bien. Tíralo a la basura, está bien, no sirve, tíralo a la basura. Yo lo pongo mañana en $10. Y lo puse en $10. Pero cuando nos toca trabajar, ¿cómo abrimos la boca de todo? Aprendimos a hablar y promover y vender, pero de Cristo. Hay que sembrar la semilla, hermanos. Oye, y cuando tú siembras la semilla, ¿sabes lo que va a pasar? Gente va a ser salvo. ¿O cómo fuiste salvo tú? ¿Acaso que estaba viendo nomás la tele? Estaba viendo los Simpsons. ¿Verdad? Estaba viendo el fútbol y te fuiste salvo ese día. No, es que alguien sembró la palabra de Dios en tu corazón. Luego vino otro y regó también te predicó. Luego vino otro y te predicó. Y un día ya no aguantaste. Ya alguien te invitó a la iglesia y le predicaron, ahí tiraste y recibiste a Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Ya somos salvos, ya vamos a la gloria, no vamos al infierno. Pero ahora, ya tú no, ya no te toca. ¿Cómo está eso, pues? Es tan sencillo, queridos hermanos. Porque la semilla en sí lleva fruto. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La palabra echa es una palabra medio, no muy refinada, la palabra hecha. Pero dice, no, está ahí echado.
echa. O sea, nomás la echa, lo tires allá. El reino de Dios es como un hombre que simplemente echa la semilla. Ni siquiera, mira, cuando uno siembra su campo, no lo eche la semilla con precisión, con ciencia, con una máquina que le tire 2 o 3 grandes semillas allí, en cada hoyito, a cada distancia exacta. Pero en el reino de Dios no es necesario tanta ciencia. Lo que necesitamos es que Dios, hermanos, es echar la semilla por todos lados. La palabra de Dios, agárrate un puño y échelo, hermanos. No se trata de un trabajo cuidadoso. Qué bueno cuando hacemos la obra de Dios cuidadosamente. Pero eso de sembrar la semilla de la palabra no es un trabajo que se requiere mucho cuidado. Simplemente échale. Allí en tu trabajo un folleto, y aquí en el parada del autobús un folleto, allí en el 7-Eleven un folleto, allí en el tenis un folleto. Allí en el trabajo, allí aunque que te ven o no te ven, no importa, pon un folleto aquí, pon un folleto allá. Yo no sé cuántas veces llamaron a mi patrona a quejarle que andaba yo hasta practicándoles. Como yo era el jefe de mi equipo, yo era el que mandaba, yo les ponía a los muchachos a pintar ahí el marco de la puerta, y yo iba allí, sobre todo los nuevos, ya los viejos ya había predicado tú muchas veces. Entonces pone un muchacho nuevo que viene, vas a pintar eso, porque va a tardar un rato ahí. Y yo iba ahí a checarle, ¿cómo va? Bien, si se ve bien. Oye, muchacho, yo me una pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado qué va a pasar cuando tú mueres? Y él sigue, muchacho, no mucho. Déjame decirte lo que va a pasar cuando tú mueres. Y yo les predicaba, y el pobre muchacho pintando el marco. Yo predicándole a dónde iba a ir. Pero eso pierde. Hay que sembrar la semilla. Estaba en una llantera una vez y la prediqué ahí, el dueño de la llantera me estaba trabajando ahí en mi carro, y ya vino un pick-up allá y se bajó una señora chaparrita ahí, ¿viste? Pick-up con llantas así, bajó una chapaneca, resultó que es de Chiapas, bajita de estatura, y digo, bueno, está sola, yo aquí solo, yo solo le voy a dar un folleto a la señora. Me acerco, le doy un folleto. La gran pregunta es el folleto, los folletos corrientes. Y le doy un folleto. Y se queda bien decir, ¿y eso qué es? ¿Qué me preguntaste? Pues es un mensaje de la palabra de Dios que te habla sobre cómo tú puedes estar seguro que cuando tú mueres que vas al cielo y no al infierno, porque un día vas a morir. ¿Estás de acuerdo? Y comienza a llorar la señora. Porque llora, señora. Dice, mira, es que no puedo creer que eso me está pasando. Dice, ayer yo no fui a la iglesia, era un lunes en la mañana. Es que ayer no fui a la iglesia en todo el día. Me sentí muy mal en la mañana de no haber ido a la iglesia el día de ayer. Y tanto que me sentía mal por no haber ido, no pude ni trabajar. No pude ni presentarme en el trabajo. Por eso me traje para arreglar las cosas aquí, porque... ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Me metí yo. Y no, que... Era una de esas iglesias locas del pastor que nada más predica contra tú hoy y contra tú mañana, y así, de ese tipo de gente loca que no edifica con la palabra de Dios. Y lo siguió hablando de Cristo, y tú eres el pastor entonces de la iglesia para servirte. Bendito, ¿por qué nos acompaña entonces? Y llegó a nuestra iglesia. Y no solo llegó a nuestra iglesia, comenzó a traer gente a nuestra iglesia. Y no solo eso, esta hermana ha sido de tanta bendición en nuestra iglesia. Yo no sé si sabía conocido la hermana Pita, como lo vas a conocer, porque esa hermana se hace famosa. Esa hermana es de mucha bendición, es un negociante tremendo, tiene una empresa internacional de exportación, tanto que la secuestraron. Hace casi 2 años la secuestraron. Gracias a Dios no le hicieron nada. Toda la iglesia estuvo orando y ayudando por la hermana. En 2 semanas la soltaron a ella. A 6 personas mataron, pero a ella la soltaron. ¿Sabes lo que hizo él cuando estaba en la casa? Ellos secuestraron, los predicó a Cristo. 2 de ellos fueron salvos y le venían diario a llorar a la pobre hermana. No sabemos qué hacer, queremos salir, pero no podemos, nos van a matar. Bronca tuya, man. Predicaba y salió libre.
semanas antes de que ahí no voy a decir lo que le voy a decir ahorita. En mi cumpleaños se va con mi esposa, dice, así habla hermana. Hermana Ruth, así habla hermana. Chaparrita que está, de Chiapas. Hermana Ruth, un regalo para el pastor de su cumpleaños, $100. Mexicana, en Tijuana. Es poquito, dile pastor, para que vaya a cenar contigo, hermano. $100 en mi cumpleaños, cada año. Siempre la semilla, hermanos. Nada más era un folleto que le quería dar, ni siquiera le iba a predicar nada más, le di un folleto. Gloria a Dios. Aquí en Santa Ana, California, antes de ir a la iglesia los domingos en la mañana, yo pasaba ahí en la esquina de Euclid y McFadden. Y había un lugar, creo que todavía existe, si no me equivoco, es el mismo dueño, chino, de donas y café. Me pasaba con mi cafezota y mi dona. Mortal eso, amén. Pero me gustaba, yo pasaba. Y a veces había mucha raza ahí afuera esperando ir a trabajar, que alguien recogiera y llevarse a trabajar. Ustedes entienden eso, amén. Y yo llegaba y repartía folletos, a veces a todos, a veces a uno, a veces a dos, y tiraba folletos y me iba, sin predicar de nadie, además. Iba con mi dona y mi café, pero repartí un folleto acá, un miércoles por la tarde. Estábamos en la iglesia, estaba yo tenía el grupo hispano y estoy enfrente y no en un cuarto, no en la plataforma, en el templo, en un cuarto chiquito, tenía un grupo de unos 20 hermanos ahí más o menos un miércoles y de repente entra un joven y directo de la puerta, directo hacia enfrente, hacia mí, hasta mismo de hasta que viene, o por qué viene hasta enfrente, por qué no se siente, qué trae, qué quiere, ¿no? Y viene y saca un folleto, uno de esos cómo ser salvos del hermano Gary, esos libritos, ¿no? No, pues ya estaba así de regreso, la había ojeado muchas veces. Y le dije, joven, ¿te puede ayudar? Dice, sí, es que dice aquí que si tomo una decisión para Cristo debería informar a la persona que me dio el folleto. Y tú fuiste que me dices ese folleto. Gloria a Dios. Ok, después hablamos después. Él agarró el folleto, lo leyó. Su familia muy católica que entendió el evangelio fue salvo con el mismo folleto de cómo ser salvo, y porque estaba sellado, y buscó la iglesia y me encontró a mí para decírmelo a mí, nada más con tal de dar el folleto. Échale la semilla, hermanos, allá, no te preocupes de ser un experto. Así es. Simplemente échale semilla. Un hombre echó la semilla, y nota la frase, un hombre, versículo 26 de nuevo. Un hombre, no dice un culto, no dice un discipulado, no dice un erudito, no dice un levita, no dice un fariseo, no dice un graduado del seminario bautista, jurado de tal o Fuller Seminary, no dice un hombre de tal edad, un hombre cualquiera, pues. Uno como yo, mal hablado. Uno como tú, mal encarado, amén. Cualquiera. Gordo, sobrepeso, de mala salud, te pica de todo, amén, greñudo. Un hombre. Es que no es el hombre. Es que no es la forma de sembrar. Si te toca la suerte que estás guapo y elocuente para hablar como yo, está bien, qué bueno. Te tocó suerte, amén. Algunos es que nos tocó esa suerte, amén. No me importa qué tan guapo eres, la gente no se salva porque tú eres guapo. No se salva porque tú sabes hablar muy elocuentemente las palabras. No. La semilla en sí tiene vida. Es la semilla incorruptible de la palabra de Dios que hace el hombre el corazón de hombre, del pecador. Amén. Eche la semilla, cualquier hombre. Note también. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre eche semilla en la tierra. Así nomás en la tierra. Ahora, el que siembra su campo, su maíz, su trigo, su soya, o lo que siembra allá, es con mucho cuidado porque es un negocio. Pero aquí, la tierra, no, de parte nuestra, no se necesita la tierra, ninguna preparación. Yo estoy de acuerdo que los cristianos debemos tener un buen testimonio. Vivir bien delante de Dios para que los vecinos y los colegas y la gente y la familia que nos conoce, que nos ve, digan, es diferente, tiene algo ese muchacho. Son diferentes,
no los oigo ya tanto grosería, que antes hablaban bien así, ya no los oigo. Está bien, pero mira, hermanos, la gente que va a ser salva no se prepara por tu testimonio, la gente que va a ser salva se prepara por el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo el que prepara el corazón del oyente, del incrédulo, del perdido. Si usted es salvo, no fue tu vecino, no fue tu papá, no fue el testimonio de tu pastor o el que tú quieres, no fue el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede preparar un corazón para recibir el Evangelio y ser salvo. Solo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tú y yo no hacemos nada más que echar la semilla, Así es. repartir la palabra. Yo conozco uno, hermano Lucio, fue salvo escuchando Billy Graham en la televisión. Yo dudé de su salvación. ¿Es cierto? ¿Es salvo? Ahí está servindo el Señor muchos años ya. Billy Graham. Bravo Reed, yo no sé si ese es salvo o no, aquí en Covina, pero él escuchando ahí Chuck Smith por la televisión fue salvo. Porque es la semilla de la palabra de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que convierte el corazón, la palabra. La gente necesita la palabra de Dios y tú no tenemos la palabra de Dios. Pero lo repartimos. ¿Cuántos oyentes has repartido en esta semana? Ay, pastor, me estás sintiendo mal. Ok, está bien, siéntese mal ahora, pero mañana te vas a sentir mejor. Cuando mañana te pregunto, ¿acaso un folleto diste? Mañana tienes en la mañana su trabajo allí donde vas a comprar tu Starbucks. Para tu 7-Eleven, yo no sé, su AMP, yo no sé qué, ¿dónde vas? Ahí donde vas, repártete un folleto. Tú no sabes. Tú no sabes. Yo te di mi testimonio, con un folleto me ganó para Cristo aquel hermano. Amén. En la puerta había a un folleto de la iglesia y por eso llegué yo a aquella iglesia. A la hermana Pili solamente lo aprecio, un folleto. Hermano Francisco Villalpando, el hermano Tony Aquiles, pastor Aquiles allí en Ensenada, él daba ganando almas allí en los latinos, un lugar allí en Tijuana, y dijo, ya no tengo más que un folleto y es tiempo ya volverme allí al instituto, me voy a ir. Y iba caminando para juntarse con los demás y llegar a la iglesia, y vio una señora pasando y dijo, aquí tengo un folleto, se lo voy a dar, ni lo voy a predicar, solo lo voy a dar. Y le extendió la mano y le regaló un folleto a una señora que iba pasando. Y dijo, Dios bendiga, te regalo eso para que lo leas. Y siguió caminando el hermano Tony. Y de repente el Señor dijo, oye joven, ¿dónde está esa iglesia? Y luego llega a nuestra iglesia. Y luego en su trabajo hay un joven ahí que está bien mal, emocionalmente hablando, andaba bien mal el pobre, y la invita a la iglesia. El primer día que lo veo que entra a la iglesia estaba hasta temblando. Estaba a punto de quitar su vida. Él fue salvo ese día en nuestra iglesia. Él se bautizó, él entró al instituto, él estudió, él se graduó, él es uno de los más grandes ganadores de almas que yo conozco. Ahora tiene una iglesia ahí en Guadalajara, el pastor misionero Francisco Villalpando, por un folleto. Gloria a Dios. Oh cristiano, si pudieras creer lo que te estoy diciendo en esta tarde, no eres tú, no soy yo, no soy el gran misionero, pero déjame decirte algo, he repartido probablemente más de 100,000 folletos. Probablemente. En nuestra iglesia repartimos unos 10,000. Tenemos un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Y tengo uno que tiene su propia imprenta en nuestra iglesia y me promete sacarme 10,000 folletos por mes damos nosotros en nuestra iglesia en Tijuana. 10,000 folletos por mes. Y se acaban, y no se acaban. Es un problema todo el tiempo que se acaban los folletos. Porque ese tanto de cuerpos o ese tanto de gente nos encontramos en las calles y folletos y folletos y folletos. Con razón tenemos ya 10 años con 10, 15 adultos cada domingo en la mañana, hasta 30 adultos de visitantes, ¿sí o no? Los que saben, ¿sí o no? Así es, eso es todos los domingos, es el pan de todos los días. ¿Por qué? Porque hay gente en la calle todos los días casi predicando y repartiendo los folletos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios está sembrando para que la obra de Dios, la obra de misioneros se hace. Primero ocupa misioneros. Yo pregunto, ¿de dónde van a salir la siguiente generación de misioneros? Déjame decirte eso digo con tristeza. Las iglesias anglosajonas, los gringos, están muriendo esas iglesias, la mayoría están muriendo. Y los que no están muriendo están yendo a iglesias, algunas carismáticas, otras evangélicas, super mega churches allí con Joel Osteen o aquí con
Rick Warren o los Calvary Chapel, aunque los Calvary Chapel todavía van tras las almas. Las que yo conozco, todavía andan tras las almas de ellos. Pero la gente está ahí, entonces, ¿dónde están? ¿De dónde van a salir los misioneros? De los gringos no lo van a salir mucho No. ya. Y Dios está levantando un pueblo grande entre los hispanos aquí en los Estados Unidos. Así es. ¿A poco a ustedes no les toca? Sí. ¿A poco a los gringos nosotros nos tocó ir a aprender su idioma, a someternos al choque cultural? Si tú crees que te chocases aquí con la cultura americana, imagínense nosotros que nos chocamos allá.